Elder Scruffy ha sido muy amable con nosotros al facilitarnos el granero para esta reunión. Y no solo el granero, Blaze. También se ofreció a darnos una gran ración de galletas y chocolates rellenos de fresas. Es una persona muy cordial. De hecho, antes de ir al granero debemos pasar a recoger tan deliciosos obsequios. Me encantan los chocolates rellenos de fresa que preparan los habitantes de Ventnell Village. Es un gran gesto de su parte. Lo dicho, Elder Scruffy ha sido muy amable. ¡Date prisa, Cream! Hola, Blaze. Hola, Amy. Ya estoy aquí. ¿Ahora podemos irnos? Por cierto, Cream, nos gustó mucho lo que hiciste con la decoración del jardín. ¿Lo hiciste tú sola? En realidad, no. Recibí un poco de ayuda. Además de mi madre, también me ayudaron Sonic y Jimmer. Jimmer trajo el árbol y Sonic lo decoró. ¿Sonic? ¿Sonic estuvo aquí? Debiste decirme también a mí. Yo también te hubiera ayudado. Aún debemos cruzar Windmill Village antes de llegar al granero. ¡Es verdad! Olvidaba que debemos pasar por las galletas y los chocolates del señor Scruffy. Me encanta el crujir de las hojas de otoño. Me encantan los dulces y las galletas de otoño. ¿Qué te gusta a ti de esta época del año, Blaze? El viento. Su frescura. Entonces debes decir, me encanta el viento fresco de otoño. Sí, me encanta el viento fresco de otoño. Muy bien, Blaze. En este año sí que estoy preparada. ¿Preparada? Sí, este año podré contarles historias creepy. ¿Historias creepy? Así es. La tradición indica que en esta fecha, antes de la medianoche, los invitados cuentan historias de terror. Disculpen la falta de conocimiento. En mi dimensión no celebramos esta fecha. No me gustan mucho las historias de terror, pero me gusta pasar tiempo con mis amigos, comer golosinas, cantar, participar en los juegos. Será divertido, Blaze, ya lo verás. Por lo de las historias de terror, no te preocupes, Cream. Solo son historias. Además, si un fantasma apareciera para asustarnos, también estoy preparada para eso. Oh, veo que piensas en todo. Bueno, nunca se sabe cuándo puede aparecer uno de los chicos malos. En fin, regresando al tema, encontré cosas muy interesantes en la biblioteca. Libros escritos hace varias décadas. Además, desde que tenemos acceso a otros universos, he podido encontrar historias en la literatura de esos lugares. ¿Qué has encontrado? Por ejemplo, leí un relato que lleva por título Una historia de fantasmas, escrito por un autor humano llamado Samuel Langhorne Clemens. Sí, ese es su nombre, aunque en su mundo este autor es más conocido por su seudónimo Mark Twain. En otra ocasión les contaré el porqué de su seudónimo. Tiene que ver con marineros. Es una anécdota muy simpática, por cierto. En cuanto a una historia de fantasmas, no quiero develar mucho, porque me gustaría que fuera una sorpresa para todos.
Por ahora solo diré que narra el curioso encuentro que tiene un humano con un enorme ser supernatural. ¿Enorme? ¿Como Vi? No, este ser es aún más grande. ¿Más grande? ¿Como un gigante? ¡Exacto! ¡Oh! ¿Tú conoces alguna historia creepy, Blaze? Bueno, mis deberes como princesa y guardiana de las Sol Emeralds me han mantenido ocupada por mucho tiempo. Y aunque conozco la historia de mis ancestros, dudo que sea el tipo de narración que ustedes esperan escuchar. Sin embargo, mi amiga Marine me ha contado algunas antiguas historias de marineros que podrían ser apropiadas para esta ocasión. ¡Eso es genial, Blaze! Me encantaría escuchar una de esas historias. Vaya, al parecer los marineros tienen una importante presencia en la literatura de cualquier lugar. Si los demás también están de acuerdo, Amy, con gusto puedo contar alguna. Estoy segura que los chicos no tendrán ningún problema. Bueno, será mejor que nos demos prisa si queremos llegar a tiempo a la reunión. Coincido contigo. ¡Hey, Tails! ¿Aún quedan más de esos chocolates? ¡Genial! Pásame 2 más, por favor, ¿quieres? ¿Seguro, Sonic? 2 más para ti y 2 más para mí. Y ahora, chicos, Amy nos contará una historia de fantasmas. Gracias, Cream. La historia dice así. Alquilé una gran habitación lejos de Broadway, en un edificio grande y viejo, cuyos pisos superiores habían estado vacíos por años. Hasta que yo llegué. El lugar había sido ganado hacía tiempo por el polvo y las telarañas, por la soledad y el silencio.